Bien, bienvenidos con todos los alumnos del primer año de secundaria. Continuamos con el tema número 5, ¿ya? Potenciación en el curso de álgebra. Bien, chicos, acá ustedes vamos, ya este tema bien conocido, vamos a ver la parte teórica y acá ustedes van a ver cómo se va a utilizar todas las propiedades de la potenciación. Bien, a esto mayormente se le conoce como teoría del exponente, ¿ya? Vamos a ver acá. La potenciación. ¿Cuáles son las propiedades de la potencia? Vamos acá, la ley de signos para la potencia. Si tengo un número negativo, elevado a un par, que está elevado como un exponente par, la respuesta te va a dar un número positivo. Fíjate acá, en este ejemplo, un número negativo menos 3 elevado a un exponente 4, que viene a ser un número par, date cuenta que la respuesta es positiva, ¿sí o no? Claro. En cambio, si tienes un número negativo elevado a un exponente impar, la respuesta te tiene que dar un número negativo. Vamos con el primer ejemplo, menos 2 elevado al cubo. El cubo, el 3, es un número impar. Un número negativo elevado a un impar te va a dar siempre de respuesta un número negativo. Bien, el exponente cero, cualquier número elevado a cero siempre va a ser la unidad 1. El exponente negativo, si tú tienes un número a elevado a un exponente negativo menos n, al exponente, si tú quieres volverlo positivo y que no quiere como negativo volverlo positivo, tan solo tienes que voltear el número, volteas el número y el exponente se volvió positivo. Fíjate acá, 3 a la 1, voltea el número, sería un tercio y el exponente se volvió positivo. Lo que tenemos acá es los teoremas de la potencia, multiplicación de bases iguales. Si yo tengo dos números iguales a, pero con exponentes diferentes, el resultado te va a dar el mismo número a, pero los exponentes se suman. Ejemplo, 2 al cubo por, no, perdón, a al cubo por a la quinta o elevado a la 5. Te va a salir el mismo a, pero te va a salir la suma. 3 más 5, 8, elevado a la 8. Recuerda que bases iguales en una multiplicación de exponentes diferentes, se pone la misma base y se suman los exponentes. Si es en una división, es lo contrario. División de bases iguales, exponentes diferentes, se pone la misma base, pero los exponentes estarían restando. Potencia de potencia. Si tú tienes un número que elevado al exponente y a la vez elevado a otro exponente, lo que te va a dar como respuesta es el mismo número, como vemos en el ejemplo, xx, y multiplica los exponentes. 2 por 3, 6. Tienes que estudiar esto, muchachos. Fíjate acá, en la tercera, en esto de acá. 2 elevado a la menos 2 y encima esto elevado a la potencia menos 4. Multipliquemos, menos por menos es más y 2 por 4 es 8. Por eso el exponente te da más 8. Si tienes potencia de un producto, esta potencia afecta a los dos números que están dentro del paréntesis. Si es en una división, igualmente afecta a los dos de la división que están dentro del paréntesis. Esto ya ustedes tienen que estudiarlo bien, repásenlo y después miren el video de lo que es el desarrollo de los problemas. Bien, vamos a la autoevaluación, muchachos. Voy a intentar hacerlo lo más explicado posible en cada pregunta. Muy bien, chicos, no empezamos ahora. Hola, muchachos de primer año de secundaria. Continuamos el tema número 5, potenciación en el curso de álgebra. Muy bien, pero vamos a recordar un poco lo que hemos hecho en la parte teórica. Fíjense acá. ¿Ya? Fíjate las propiedades. La ley de signos es principal. No se olviden. Vamos a la ley de exponente cero. Cualquier número elevado a la cero es 1. Observen también con el exponente negativo, date cuenta que esto tiende a voltearse, ¿ya?
Fíjense también el teorema de la potenciación, bases iguales, exponentes diferentes en una multiplicación, tan solo ponen, como la base es igual, se pone la misma base, se suman los exponentes. En una división es lo contrario, bases iguales, exponentes diferentes, es la misma base, pero los exponentes no, tan solo debo de restar. Potencia de potencia, date cuenta, exponente de exponente o potencia de potencia, tan solo debo de multiplicar los dos potencias o los dos exponentes. Mientras que tengo acá, recuerda que el exponente afecta a los dos. Eso tan solo deben de repasar antes de ver este video para que puedan ver. Pero no se preocupen, yo lo voy a hacer paso por paso, así que empecemos entonces. Primera pregunta, tenemos esto. Calcula todo esto de acá. Acá voy a poner las propiedades que voy a utilizar. Como acá hay exponente negativo, recuerden que hay una acá propiedades que lo voy a utilizar. Propiedades. Bien. ¿Qué propiedad voy a utilizar? Esto de acá. Si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, para volver al exponente positivo, esto debo de ponerlo inverso. Un medio, y el exponente se volvió positivo. Lo voy a poner exponente n, exponente n. Lo mismo va a ser acá. Esto lo voy a voltear. Esto lo voy a voltear. Voy a hacerlo con rojito. Ya ves, un sexto puesto al revés sería 6. ¿Sí o no? Y el exponente se volvió positivo. Más 7 tercios, exponente negativo. Esto debo de voltearlo. Y sería 3 séptimos con el exponente positivo 1, más 11 sobre 7. Bien, 6 al cuadrado me da 36, más esto elevado a la 1 sigue siendo lo mismo, más 11 a la 7. Y me queda 36 más. Recuerden que esto es homogéneo. Cuando es homogéneo, recuerden muy bien, se pone el mismo denominador y el numerador se suma. 3 más 11, 14. Te queda 36 más 14 entre 7 no te da 2. Entonces, m es 36 más 2, que vale 38. Ya tengo la primera respuesta. ¿Sí o sí o no? Tan solo hemos utilizado esta propiedad. Bien, pasamos a la siguiente, la número 2. Me está dando, calcula esto. Bien. Vamos a utilizar la misma, es decir, la misma propiedad. ¿Para qué propiedad voy a utilizar? Recuerden que si tengo un número exponente negativo, lo pongo inverso. Esto lo voy a poner n a la n. ¿Sí o no? Exacto, y eso es lo que voy a hacer acá. En cambio, cuando tú tienes escalerita, empieza siempre desde el último. Cuando tengas esto, escalera de exponentes, empieza siempre de arriba. Y vas haciendo poco a poco hasta llegar abajo. Bien, vamos a utilizar estos dos. ¿Ya? Esos dos. Lo de abajo queda igual, un quinto. El negativo se mantiene. Ahora, este negativo afecta a él, a un medio. Este negativo afecta a un medio. Este negativo lo afecta a un medio. Entonces, volteo el número. Él tengo que voltearlo. 2 y él se volvió positivo. Él se mantiene, pero si quieres puedes sacar 4 al cubo, 64. R es igual. Ahora, vamos con estos dos. Vamos con estos dos de acá. El menos 2 con un quinto. Este menos afecta a él. Este menos lo afecta a él. Por lo tanto, él tengo que cambiarlo. Al revés de un quinto es 5. Y él se volvió positivo. 2 y 1 no lo pongo, pero bueno, para que se pueda. 64. 2 a la 1 sigue siendo 2, ¿sí o no? Más 64. Y 5 al cuadrado, muy bien, 25 más 64. Esto me da 89 de respuesta. Y ahí está. Recuerden que cuando tengan escaleritas siempre empiecen desde arriba y poco a poco va a llegar hasta abajo. Si es negativo, este negativo solo afecta a un medio y este negativo afecta a un quinto. A él primero lo volteé y por este negativo a él lo volteo, quedándome de esta forma. Y 5 al cuadrado es 25, 4 al cubo 64, la suma 89. Muy bien.
Continuamos acá. Esa es la pregunta número 6. Pasamos a la pregunta 7. Recuerden siempre guiarse del número de la pregunta. Bien. ¿Qué propiedad voy a utilizar para desarrollar esto? Muy bien, vamos a utilizar dos propiedades. Si yo tengo un número negativo elevado a un exponente par, la respuesta sigue siendo el número negativo, ¿ya? En un mismo número negativo a la n par. Es decir, el menos sale. El menos sale. Y el resultado te tiene que dar un número negativo. Perdón, cuando es par, el negativo se vuelve positivo. Vuelvo a decirlo. Cuando es negativo, un número negativo elevado a un par, este exponente es como si absorbiera, como lo eliminara. Entonces me quedaría positivo de n a la par, elevado a un número par. Pero si el número n negativo está elevado a un impar, este menos sale, menos afuera, y se pone el mismo número, impar. Es decir, que la respuesta te va a dar un negativo. En cambio, cuando es un par, es como si absorbiera o lo cambiara de signo. Se vuelve positivo. Además, recuerda que un número elevado a la 0 siempre es 1. Esas propiedades son las que voy a utilizarlo acá. Un número negativo elevado a un impar. Un número negativo elevado a un impar. Sigue siendo negativo del mismo número. Esto sigue siendo menos 1 al cubo. ¿Se entendió? Muy bien. Más un número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Un número elevado a la 0 es 1. No importa si el menos está ahí. Recuerda que como hay un paréntesis, el 0 afecta a todo, hasta el número negativo. Pero si el menos estuviera afuera, ahí sí no lo afecta. Como está dentro del paréntesis, el 0 afecta a todo el número. Más, como este es un negativo, recuerda lo que hicimos las preguntas anteriores, se voltea y se pone el mismo. 1 al cubo sigue siendo 1, más 1, más 5 a la 1 sigue siendo 5. Esto se va porque me da 0 y solamente me quedaría 5. Excelente, espero que se haya comprendido. Continuamos con la siguiente. Acá me está pidiendo calcula n, la pregunta número 8, que tienes en el libro. Bien, lo que voy a hacer es, todo esto, como el menor base es 2, voy a intentar al 16 y al 8 pasarlo todo a base 2. Esto es 2 a la 20 por 16. 16 es un 2 elevado a qué exponente, muchachos. 16 es un 2 elevado a qué exponente. Muy bien, 4. Pero, recuerda que el 16 está elevado al cuadrado, ¿sí o no? Al cuadrado. Y el 8 es un 2 elevado a qué número, o a qué exponente. Muy bien, el cubo, y afuera tiene un 8. Me queda todavía 2 a la 20 por... Recuerda esto, vamos a poner acá propiedad. ¿Qué propiedades? Recuerda que si yo tengo a la n elevado a este exponente m, esto es tan solo el mismo número, pero lo que debo hacer es multiplicar los exponentes. Entonces, multiplica los dos. 4 por 2, 8. Igual abajo, multiplica los dos. 3 por 8, 24. ¿Recuerda esto? Recuerda que si yo tengo a la n por a la m, es decir, a como si fuera 2, n 20, m 8. Esto es el mismo número, pero sumo los exponentes, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, la parte de arriba es el mismo número y sumo los exponentes. 20 más 8. Abajo sigue siendo 224. Excelente. N es igual. La suma es 2 a la 28, 224. Recuerda que cuando yo tengo un número a elevado a un exponente m entre a elevado a un exponente n, como ambos números son iguales como están acá, se pone el mismo número y se resta los exponentes. M de arriba menos el de abajo.
Muy bien, entonces, como ambos son así, sería 2, 28 menos 24. Esto sería 2 a la 4. Y 2 a la cuarta, o la 4, elevado a la 4, ¿cuánto es? 16. Y ya está. Y ya está. He intentado explicar procedimiento acá. Todo lo elevado al menor base 2, 2. 16 yo sé que es 2 a la 4. Pero como está elevado al exponente 2, le puse 2. 8 es 2 al cubo. Como está elevado a la 8, 8. Utilicé esta propiedad de acá y esta de acá. Esta propiedad. Si tú tienes de esta manera potencia de potencia, las potencias se multiplican, como acá. Tienes A, M, N. M por N, 8. Igualmente acá, 3 por 8, 24. Esto de acá, utilizo la propiedad que está acá abajo en 2. Bases iguales, en una multiplicación, los exponentes estarían sumando. Acá, 20 más 8, 20 más 8, 28, 24. En una división, los exponentes se restan. Y me sale 16. Muy bien, muchachos, continuamos entonces acá. Véanlo acá. Me pide reducir esto. ¿Ya? Y de repente ya, profesor, ¿qué propiedad voy a utilizar acá? Me lo puede decir. Ya, sí, no hay problema. Voy a decir qué propiedad está acá. Recuerda que potencia de potencia, esto de acá, ¿qué se hacía los exponentes? Se multiplicaba. Y eso es lo que voy a hacer acá. Él se mantiene como está, ya, él se mantiene como está, x noveno. Él multiplicó, él es más. Más por menos es menos. 5 por 3, 15. Menos 3 y abajo, x a la menos 2 por x. Multiplico 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Ojo, si no está en paréntesis, no multiplico 4 por 2. Si no hay paréntesis, es como decir 4 al cuadrado, 16. Vamos acá. ¿Qué hacía acá? Ah, fíjate. En la anterior yo ponía a la m por a la n. ¿Qué cosa era esto? El mismo número, pero sumaba los exponentes. Lo mismo voy a hacer acá. Sumo los exponentes. Sería aquí x a la 9 más menos 15. O menos 3. Acá igual. Menos 2 más 16. ¿El de arriba cuánto me da, chicos? 9 más menos 15. Más por menos es menos. Sería 9 menos 15 a la menos 3. Acá, signos diferentes. ¿Qué se hacía, chicos? Muy bien, se restaba. Resta 16 menos 2, 14. Muy bien. ¿Cuánto es 9 menos 15? Muy bien. Menos 6. Menos 3. X a la K. 12. Recuerden, esto mismo de acá, multiplico. ¿Ya? Menos por menos es más. 6 por 3, 18. Este es x 14. ¿Qué se hacía cuando tenía esta división de bases iguales? Si no te acuerdas, yo lo pongo acá. M a M entre a N es el mismo número A, pero resto los exponentes. Entonces vamos acá. X, como son diferentes, resto 18 menos 14 sería X a la 4, elevado a la 4. Muy bien, espero que se haya entendido. Si no, pon pausa. Sé que hablo rápido, pero que ustedes, como es en video, pueden poner pausa para poder entenderlo mejor. Pueden retrocederlo y volver a ponerlo. No hay ningún problema. Pero esto es para que puedan entenderlo. Por eso pongo qué tipo de propiedades utilizo. Vamos con la última. Vamos con la última. ¿Qué me dice? Tengo que calcular. Recuerda esto. Negativo, esta ya no voy a ponerlo en las propiedades, debes de recordarlo. Este es negativo. ¿Qué se hacía cuando era negativo? Miren el libro, se volteaba, ¿sí o no? Ya no es 4, si acá es 4 séptimos, acá sería 7 sobre 4. Claro, si quieres puedes poner exponente 1. Como es negativo, esto se voltea también. Un cuarto. Si quieres pon el 1.
2 entre 13, todo elevado a la 0. ¿Qué número? ¿Qué me da un número elevado a la 0? 1, excelente. Como tiene exponente 1, es como si no estuviera. 7 cuartos más 1 cuarto menos 1. Voy a poner acá Q. Como es homogéneo, denominador igualito, numerador sumo, 7 más 1 es 8 menos 1. 8 entre 4 es 2 menos 1 es 1. Muy bien, muchachos, nos vemos para las siguientes. Sí, estas son las preguntas que hemos desarrollado. Bien, muchachos, espero que lo hayan entendido. Pasamos para dejar lo que ustedes tienen que hacer. Muy bien, vamos a la tarea. Son 7 los que tengo acá, pero depende de su libro, hay menos. Ya ustedes hacen las 4 primeras, ¿ya? Solo las 4 primeras. Bien, y esto me lo van a presentar imagen Classroom. Bien, lo suben ahí y para poder revisarles. Bien, aquellos que no pueden, ya, o me lo avisan con anticipación para poder, ¿cómo se llama?, recepcionarlo, ya sea en Messenger o en WhatsApp. Pero bien, este de acá, recuerden 1, 2, 3, 4. Bien, chicos, nos vemos para la siguiente. No se olviden. Chao.